Buenos días, buenas tardes chicos, espero que estén muy bien. En este videito vamos a abordar lo que es la resolución de un triángulo rectángulo. Para eso tendríamos que recordar un poquito lo que es un triángulo rectángulo, que tenemos un ángulo recto, dos ángulos agudos, dos catetos, que son los lados que forman el ángulo recto, y un tercer lado, que es el que está opuesto al ángulo recto, llamado hipotenusa. ¿Sí? Estos son los datos que siempre tenemos de un triángulo rectángulo. Dos catetos, una hipotenusa, un ángulo recto y dos ángulos agudos. A su vez, hay una relación entre lados y ángulos que lo podemos traducir en fórmula a través de la definición de coseno, seno y tangente de un ángulo agudo. ¿Sí? Este ángulo alfa al que nos referimos acá puede ser el ángulo que está en el vértice B o el ángulo que está en el vértice C. ¿Sí? Tiene que ser trabajado sobre un ángulo agudo. ¿Qué implica resolver un triángulo rectángulo? Calcular la medida de los dos ángulos agudos y averiguar la longitud de los tres lados. ¿Sí? Todo eso va a depender de los datos que tengamos. Vamos a analizar en este ejemplo. Yo tengo este triángulo rectángulo. El vértice M es el que está con el ángulo recto, entonces el ángulo M mide 90 grados. Tengo como dato que el ángulo N mide 65 y el lado MN mide 5 centímetros. Es bueno que en el gráfico copiemos los datos. ¿Qué me faltaría acá? Bueno, para poder resolver el triángulo me falta encontrar la amplitud del ángulo en el vértice O, que le podemos llamar beta, la longitud del lado OM y el lado ON. El lado OM es este cateto y el lado ON no es el cateto, es la hipotenusa. Fíjense que está opuesto al ángulo recto. Para esto vamos a necesitar una calculadora científica. Si no tenemos la calculadora científica, podemos intentar con la calculadora científica del celular, que las funciones que tienen las del celular son útiles para este caso. En la compu también hay un modelo de calculadora científica. Siempre fíjense que esté en modo D la calculadora para poder trabajar. Vamos a ver cómo planteamos esto. Hay varias incógnitas. ¿Qué pasa acá? Yo tengo dos ángulos, me falta un tercero. ¿Qué sabemos? Que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces, fácilmente puedo averiguar beta. Planteo la ecuación. Siempre planteen una ecuación. 90 más 65 más beta son 180 grados. Entonces yo tengo que beta es igual a 180 menos 90 menos 65. Beta, estos dos pasan restando, ¿no? Me van a quedar 25 grados para beta. Ya averigüé el ángulo que me faltaba. Bien. Vamos con los lados que me faltan. A este le puedo poner X y a este Y. ¿Qué es lo que debo analizar bien en este caso? Si se trata de catetos opuestos, de catetos adyacentes, de qué ángulo. Voy a tomar el ángulo siempre el que tengo como dato. Tengo la medida del ángulo N, sería este ángulo alfa, que son 65 grados. Tengo la longitud del lado MN, que son 5 centímetros, y en este caso es el cateto adyacente del ángulo alfa, porque el que está opuesto al lado es este, entonces este es el cateto adyacente. ¿Qué voy a averiguar? El lado OM. En este caso me falta el lado OM, que es X, y este es el otro cateto, va a ser cateto opuesto. Entonces, hablamos de un ángulo, cateto adyacente y cateto opuesto, de las definiciones que tenemos acá es cateto adyacente, perdón, estamos hablando de la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la tangente de 65 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sugerencia, agrego un 1 siempre acá debajo y lo trabajo después con un producto cruzado, porque va a quedar con una ecuación porque hay una incógnita. Tangente de 65, vamos con la calculadora. Tangente de 65, perdón, está apagada. Opa. Ahí está. Tangente de 65
2,14 sobre 1 es igual a cateto opuesto, en este caso sería X, y cateto adyacente que tenemos 5 centímetros. Producto cruzado, 2,14 por 5 es igual a 1 por X. 2,14 por 5, este me lo da en fracción, lo paso a decimal, 10,7. 10,7 igual a X. Ya tengo el lado de la medida OM, ¿sí? Acá averigüé OM. Me va a faltar en este caso la medida del lado ON, que sería la hipotenusa. Planteo otra ecuación. Vuelvo con los datos. El ángulo N, 65. El cateto adyacente, 5 centímetros. Y me está faltando la hipotenusa, que es, en este caso, I. ¿Qué me relaciona cateto adyacente, hipotenusa y ángulo? El coseno. Entonces yo tengo que el coseno de 65 grados es igual a 5 sobre I. Agrego un 1 aquí debajo y trabajo como producto cruzado. Vamos a calcular el coseno de 65. En este caso nos da 0,42. Escribo 0,42 sobre 1 es igual a 5 sobre I. Multiplico. 0,42 por I es igual a 5 por 1. Y ahora despejo finalmente I. Dividido 0,42. Entonces, vamos. 5 dividido 0,42. Pasamos a 11,9. Entonces, I es igual a 11,9 centímetros. De esta manera tengo los dos lados que me faltan y tengo también el ángulo que me falta. Y ahí quedó resuelto el triángulo rectángulo. No se olviden de pasar en limpio respuesta y pasan todas las medidas que encontraron. Vamos a este caso. No conozco ni la medida del ángulo B ni del C, pero conozco que el lado AB es de 7 y que el lado BC es de 15. Es muy importante que siempre identifiquen la hipotenusa. En este caso es el lado BC. Y me falta el lado AC. ¿Sí? Podemos averiguar un ángulo, que en este caso es algo que no hicimos en el problema anterior. ¿Cómo averiguo el ángulo B y C? Porque esto no lo puedo hacer ya que tengo dos ángulos desconocidos. Para eso tenemos las razones trigonométricas y estos dos datos. Vamos a ver. Elegimos uno de los ángulos. Por ejemplo, el ángulo B. Este ángulo B es el que no conocemos. ¿Qué datos tenemos del ángulo B? Conocemos este lado, que vendría a ser un cateto. ¿Es el opuesto o es el adyacente? Es el adyacente, porque si fuera el opuesto es el que estaría opuesto al ángulo y no es el que conocemos. Entonces yo tengo el cateto adyacente que mide 7 centímetros y tengo, como marcamos en un comienzo, la hipotenusa que es de 15 centímetros. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona estas tres cosas? Es el coseno nuevamente. El coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora bien, ¿cómo termina esto? Coseno del ángulo B, calculo la razón entre 7 dividido 15. 0,46. Ahora bien, ¿cómo despejo ese ángulo B? Y acá es lo importante. Este coseno es la inversa del coseno. Coseno a la menos 1 de 0,46. Y esto lo vamos a hacer con la calculadora. Fíjense, acá está la tecla del coseno. Ahí aparece coseno a la menos 1. ¿Cómo escribo eso? Con el Shift. Fíjense que el color del Shift es naranja. Acá está en naranja. Por eso aprieto Shift. Coseno a la menos 1 de 0,46. Trabajen con dos decimales, ni con uno ni con muchos más para no estar confundiendo. ¿Esto qué me da? 62,61. Entonces, si yo aprieto esta tecla,
me lo da con grados, minutos y segundos al ángulo. Pero nosotros con minutos y segundos no vamos a trabajar, directamente lo que me dio en grados, 62 grados. Ahora ya tengo un ángulo. El tercero lo averiguo fácilmente sabiendo que la suma de los ángulos interiores es 180 y conociendo cómo plantear todas estas ecuaciones termino de averiguar, por ejemplo, el lado que me falta, que es el lado AC. ¿Sí? Me estaría faltando el cateto opuesto del ángulo B, tengo el opuesto de la hipotenusa con el seno, por ejemplo. ¿Sí? Averigüen el lado cuánto es para después poder compartir el resultado entre todos. Un cariño enorme, que sigan muy bien.